Claro, ya comenzamos en nuestra pauta B cuando estamos en cuenta regresiva para terminar este año 2020, intentando, de verdad, se los digo de todo corazón, de encontrar buenas noticias, pero lamentablemente tenemos que partir con esta noticia terrible de esta joven de 15 años que muere anoche producto de una balacera donde, de acuerdo al testimonio o de acuerdo a las pesquisas que está realizando la policía, ella no era parte del objetivo. Quiero saludar a Claudia Álamo, quien está ya, la tenemos en línea, ¿no es cierto, Claudia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mirna? Muy buenos días. Y Gerson del Río también. Un abrazo. Sí. Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gerson? Bueno, chiquillos, la verdad, insisto, o sea, de todo corazón, me tocó ayer estar en el programa Mentiras Verdaderas de la Red, tratando de hacer un recuento, ¿no?, del año, y nos costó llegar a lo bueno. Sin duda que hay cosas buenas, pero lamentablemente estos hechos de los últimos días nos tienen que llevar a una tremenda preocupación por de pronto. No sé cómo lo ves tú, Claudia. Yo creo que nos hemos hecho los tontos, pero los tontos en serio, y nosotros en Chile tenemos una muy buena destreza para la negación. Aquí lo que estamos viendo, las balas locas, los niños, los críos que tienen que ir al colegio entre medio de las balas, barrios en los cuales el Estado, la policía no entra, eso no es novedad. De lo que nos estamos enfrentando hoy día es que eso salió, digamos, y entra en un espacio mucho más público. Las escenas de estos tiroteos en una plaza de Navidad en Maipú, la muerte, que, ojo, tú estás dando eso, pero también hay otros casos, hay 2 niños de 8 años también baleados. Es decir, aquí la conversación de fondo ya no es solamente la seguridad pública, la encerrona, que efectivamente han aumentado. El tema es cómo ha aumentado la violencia, qué está pasando con la ley de armas, cómo puede ser que aquí existan bandas, que el narco hoy día esté manejando armas de guerra. Es decir, yo tengo la impresión de que estamos recién como queriendo despertar de algo que lo sabíamos. Aquí sabemos hace mucho rato, han habido muchos reportajes de que hay zonas en el Castillo, en La Pintana, la propia alcaldesa recibió disparos en su oficina. Entonces nos estamos haciendo los tontos de una realidad en la cual muchos chilenos vienen viviendo esta situación de violencia, de ser cooptados barrios enteros por el narco, en la cual no hemos querido tener conciencia y hemos achicado la delincuencia a los robos, que también efectivamente han aumentado, no sé si tanto, pero en términos de homicidio, en Chile aumentó en un 34% la cantidad de homicidios. Fue un informe que dio el OS9 hace un par de semanas. Entonces, yo digo, nos estamos haciendo los tontos porque no quisimos ver, y el peligro aquí, insisto, yo creo que he sido majadera con esto, es que hay que mirar México. Es que México es un estado cooptado y hoy día aparece en la prensa la preocupación que existe porque bandas mexicanas de altísima complejidad puedan estar empezando a llegar a Chile. Entonces, acá tenemos un tema gordo, complejo y mucho más amplio que simplemente cómo nos hacemos cargo de la violencia. Creo. Sí. No sé, ¿Cómo lo ves Gerson. tú, Gerson? No, un diagnóstico bien crudo y oscuro en relación al pronóstico. Porque la pregunta que uno se hace mientras escuchaba a Claudia, decía, bueno, ¿qué hacemos? ¿Y cuál preparado está el Estado para enfrentar una situación que es realmente preocupante, que está lejos de ser una coincidencia? Esto ya da la sensación que es un fenómeno que está instalado y que hoy día, a raíz de distintos hechos, está un poco más visible. Pero claro, acá hay un factor común denominador que está presente en delitos de todo calibre. Desde el narcotráfico, el crimen organizado, que se está tratando de combatir hoy día con nuevas iniciativas, en fin, hasta los lanzazos. Hoy día las armas están presentes como factor común denominador en todo tipo de delitos. Y eso es muy peligroso. Y lo otro, evidentemente, porque está patente, el cero respeto y valor de la vida. Hay lugares, hay culturas, subculturas, donde el valor de la vida siempre es relativo, digamos, en todas las culturas, pero donde es cero, la tuya y la mía, por lo tanto da lo mismo lo que yo haga. Y lo otro son las demostraciones de poder de las bandas, de los grupos organizados, de las barras bravas, en fin, que recurren a lo más cruel, que es disparar sin ningún, con total desparpajo, en cualquier contexto. Y quien esté involucrado da lo mismo, porque en el fondo si muere alguien que no tiene nada que ver, bueno, mala suerte, porque en el fondo lo que yo quiero hacer es demostrar que tengo el poder de administrar la vida de los demás. Totalmente, mira. O de disponer de la vida de los demás.
Sí, hay una columna que ayer publicaba en el Mercurio el abogado experto en derechos humanos Francisco Cox, que titulaba Política de persecución del crimen organizado, y hacía justamente este parangón que haces tú, Claudia, con México, en términos de entender cómo se había producido la mutación del crimen organizado. A mí personalmente me tocó estar en México el año 2004 haciendo reportajes que hoy día, en las zonas donde yo estuve en Sinaloa, sin ir más lejos, o sea, imagínense ustedes, el cartel de Sinaloa es de los más criminales, de los más salvajes que pueden existir. Sangrientos, son brutales. Sangrientos, es decir, donde la vida no vale nada, donde por 2,50 pesos tú contratas un sicario para matar y para hacer desaparecer una persona, o un bus completo de personas buscando a una, o sea, cosas horrorosas que francamente uno no tiene ni siquiera la capacidad de imaginar, porque sobrepasan finalmente la ficción de lo que hemos visto, ¿no es cierto?, en las series de televisión por de pronto. Ese tipo ese mismo reportaje que me tocó hacer en Sinaloa, yo hoy día no podría estar en el lugar donde estuve. Te lo digo esto por contactos que tengo con México, donde me dicen, hoy en esa zona ya no podría estar porque el crimen organizado, el narcotráfico, ya tiene todo cooptado. Porque hay una cosa que dice esta columna de Francisco Cox que es muy importante. Cuando el crimen organizado lo que hace es tener control territorial, es ahí donde comienza, ¿no es cierto?, a mutar. Distintas formas, el narcotráfico es una, pero hay muchas otras. La trata de personas es otra forma de hacer negocios. Los secuestros. Claro, por supuesto, la comercialización ilegal, es decir, una serie de actos que requieren el control territorial. ¿Y cómo controlas? Evidentemente con corrupción, teniendo a la policía también cooptada, pero aquí un dato que él entregaba, él decía, cuando esas voces que surgen, no, es que tenemos que llenar de militares las calles y que esto tiene que ser un control del ejército, yo lo veo en los comentarios que venían abajito justamente de esta y otras columnas. Y él decía, mucho cuidado con esos comentarios, porque fíjense ustedes que en el caso de México, el origen de los Z fueron fuerzas de la élite del ejército mexicano y guatemalteco, que se corrompieron y terminaron, ¿no es cierto?, armando una organización criminal. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Por qué lo digo todo esto? Porque tal como tú señalas, Claudia, no podemos seguir mirando para el lado, porque a mí no me afecta, porque a mí no me toca, porque no, esto pasa solamente en lugares extremos. No es así. Lo que pasó en la plaza de Maipú le puede haber ocurrido a cualquiera. La muerte de esa mujer de 59 años podría haber sido tú, yo, cualquiera. Es decir, lo que quiero señalar con esto es que hoy día estamos enfrentando un tema tremendamente complejo desde el punto de vista de la seguridad, y veo, por ejemplo, las declaraciones que hace Cecilia Boloco, que fue víctima de una encerrona, que es terrible porque uno lo ve y dice, no, una figura, no sé, de la farándula, como quieran algunos llamar. Oigan, escúchenme, iba con su hijo Carlos Menem, Máximo Menem, hijo de Carlos Menem. El joven creo que tiene, ¿cuánto? 16 años, no tiene más. La abraza, pide por favor que no disparen en un acto, yo no sé si decir, reacción refleja, cada uno sabe, nadie sabe cómo va a reaccionar cuando se ve enfrentado a una situación tan extrema como esta. Ella echa marcha atrás y logra entonces zafar de esta encerrona, pero ese mismo acto te puede costar la vida. Porque los delincuentes cuando están en eso, no están pensando en voy a cuidar la integridad física de la persona que estoy asaltando porque me interesa el auto. O sea, si tú usas un arma es porque estás dispuesto a usarla. Por eso yo insisto, no nos hagamos mal los tontos. A ver, lo hemos conversado otras veces. Aquí, ¿existe alguien en Chile que no sepa cómo son los funerales narcos? ¿Existe alguien que no sepa? No hemos reclamado por meses esta cosa sorprendente de que han habido funerales narcos que han ido hasta provincia amparados por carabineros para ir a despedirse de la madre que falleció. No hemos visto a la luz del día funerales narcos siendo resguardados por las fuerzas policiales en Chile. No lo hemos visto. No sabemos que cuando llega la droga, sobre todo en estos días de navideño, ¿se hacen fuegos artificiales? No lo sabemos. No sabemos que hay barrios a los que no accede la policía. No sabemos que los jóvenes más pobres son cooptados por el narco. No sabemos que durante el estallido social avanzó el narco en las poblaciones. Todo eso lo sabemos. El tema es qué hacemos con eso. Son solo proyectos de ley como el que presentó el presidente de la República para cambiar la calificación de los delitos. Es una parte. Y lo que tú dices, Mirna, lo que dice la columna de Francisco Cox, que nota a pie de página. Es un abogado que ha estado en México, es un abogado que estuvo investigando la desaparición de los jóvenes. ¿Se acuerdan ustedes de ese caso dramático?
Él no habla desde la academia, él habla porque él ha estado mucho en México y conoce la situación mexicana. La situación mexicana es hoy día una situación muy parecida a lo que está pasando en América Latina. América Latina hoy día está mucho más expuesta a la violencia del narco y como al neonarco también va avanzando. Entonces aquí, ¿cómo nos hacemos cargo en toda la complejidad que esto tiene? Porque Francisco Cox también decía otra cosa que me pareció muy interesante. Dice, a ver, vamos a investigar de dónde sacan la plata los narcos, veamos bien de dónde llega ese dinero. Y dice, bueno, para que nos respondamos eso, la pregunta está en el Observatorio del Narcotráfico de la Fiscalía Nacional del año 2020. Y lo que vemos ahí, en las cifras, es que hay un aumento en la incautación de la marihuana y una baja en la de la cocaína. Él habla ahí de cifras, de años, ¿no es cierto? Se muestra que la marihuana ha tenido un auge. Y la pregunta que él se hace, dice, bueno, si la marihuana es la fuente principal de dinero de los narcotraficantes, ¿no será que legalizándola, siguiendo el ejemplo de Uruguay o de algunos estados de Estados Unidos, se les podría privar de su poder económico? Es una política pública de relativa fácil implementación. Entonces, hay una discusión que no sé si la estamos dando, que no la estamos dando, no sé, que no la estamos dando. Este es el tema, a mi juicio, más relevante que está transitando el país, bueno, más allá del coronavirus, en términos de nuestro futuro, de lo que se está jugando en nuestro futuro. Y sobre todo, fíjate, te doy tiro la palabra, Gerson, pero es que además no olvidemos que esto ocurre en un contexto donde la policía de Carabineros está extremadamente debilitada desde el punto de vista de la legitimidad que necesita toda policía para funcionar, para poder ejercer, ¿no es cierto?, el control, no solo del orden público, sino que el combate contra la delincuencia. Y eso también, yo diría que está en la base de lo que estamos evidenciando. Pero hay otros hechos, Gerson, que yo creo que también es importante de tocar, otras realidades que no dejan a mí, por lo menos, de impactarme, y es que, y aquí quiero cambiar, permítanme, completamente de tema, porque fíjense que hemos sido testigos de cómo en ciertos lugares el periodismo, el ejercicio del periodismo, que es lo que se ha llamado el cuarto poder, ¿no es cierto? Es aquel ejercicio que permite controlar, fiscalizar a las democracias, ¿no? Y que en dictadura puede costarle la vida a los periodistas y las periodistas que ejercen este ejercicio. Bueno, queremos contarles, por ejemplo, de dos hechos que me parecen tremendos, ¿no? Es el caso de una mujer en China, una periodista que ha sido detenida y que va a enfrentar 4 años de prisión por su cobertura en el inicio del brote del coronavirus en Wuhan, por la forma en que ella desarrolló, ¿no es cierto?, esta cobertura periodística. El gobierno de China y una justicia que por supuesto está completamente politizada, sin duda, porque evidente, no un partido único, una dictadura, si es una dictadura, otra cosa es que sea el gran manufacturero del mundo, pero ahí también, Claudia, hacemos la vista gorda y muchos que condenan los derechos humanos aquí, Urbi et Orbi, bajan los ojos cuando se trata de China porque son, claro, un socio estratégico. Pero fíjense ustedes que ha condenado entonces a esta periodista, y no es el único caso, Gerson, hay otro en Arabia Saudita. Claro, son dos casos diferentes, pero partiendo por lo de China, esta periodista Zhang San se llama, claro, es otro ejemplo en un momento crucial para la humanidad de esta relación cínica que muchos países, incluido Chile, tienen con China. En el ámbito comercial, ni un problema, todos se abrazan, incluso algunas declaraciones, recordemos la del presidente Piñera, cruzando esa frontera comercial, habla de política en China. Pero acá tenemos, claro, evidentemente una situación que a todas luces es una violación a los derechos humanos, más encima, con una labor que tiene que ver con la detección o la denuncia temprana de un mal que involucra a toda la humanidad. Entonces ella es condenada a 4 años de prisión por, los cargos son buscar altercados y provocar problemas, así de simple. Imagínate. 4 años de presidios por, bueno, y aquí, insisto, cada vez que pasan estas cosas, sobre todo en estos momentos, hacen pensar en la relación cínica que tenemos con ese país, que tú dices bien ahí en la manufactura o la factoría del mundo. Y lo otro tiene que ver con una activista en Arabia Saudita, tiene
tiene un nombre más complicado, Loujain al-Hatloul. 5 años y 8 meses de cárcel por llevar a cabo campañas de agitación para buscar cambios, digamos, que son para nosotros los occidentales bastante básicos, digamos, el derecho a manejar, a no tener la tutela masculina en determinada actividad, en fin. Son dos hechos que coinciden en cronología, que no tienen nada que ver, pero sí son dignos de comentar. Totalmente, Claudia. Sí, mira, no sé mucho más como qué vuelta darle a eso, pero la verdad es que estamos en un mundo donde el tema de la libertad de prensa y cómo el periodismo también se hace cargo de varias cosas. Uno, y esto te lo hablan mucho en una fundación que se las recomiendo seguir a nuestros auditores y auditoras, que es la Fundación de Periodismo de Gabriel García Márquez, que está siempre como poniéndose al día en esta conversación. Y es de qué manera los periodistas nos hacemos cargo de que somos el cuarto poder, porque también nosotros los periodistas vamos a tener que hacernos muchas preguntas. Lo decía el otro día y te juro que lo creo que nosotros en el periodismo estamos prisioneros y nuestro pecado, por lo menos voy a hablar por mí, es que nosotros estamos demasiado preocupados de las respuestas y no de las preguntas. Todo el mundo pontifica respecto de la respuesta, pero las preguntas, volver a la pregunta esencial, eso es lo que está haciendo la BBC Mundo, por ejemplo. Preguntarnos qué es lo que está pasando, porque las preguntas nos llevan a la calidad de la información y nos lleva también a evitar las fake news, que es el gran cáncer que está teniendo el periodismo en el mundo. Entonces, efectivamente, la libertad de expresión la tenemos que cautelar, pero no solo marchando en la calle con una bandera, sino que haciendo que la información sea cada vez una información de mejor calidad. ¿Para qué? Para que la gente lo crea, porque ¿qué es lo que está pasando frente a fenómenos como Bolsonaro y Donald Trump? Es que han puesto a la prensa en contra de la ciudadanía, ¿me entiendes? Ellos han trabajado su discurso y su populismo en base a desacreditar la calidad de la información, porque eso les permite a ellos poner por encima su propia información. La prensa tiene un desafío gigante, y uno de ellos es enfrentarse a gobiernos autoritarios como en el caso de China, pero también otros gobiernos que su autoritarismo va oculto y está vestido de otra manera. Entonces yo creo que también tenemos un desafío enorme de asegurarle a la ciudadanía que vamos a hacer periodismo de calidad, con la mejor información posible y muy atentos de que esa información no se pueda prestar para información falsa. No, y en un mundo, fíjate, y lo conecto con el COVID y con la vacuna, donde las fake news, ¿no es cierto?, se toman muchas veces elecciones presidenciales, o sea, que permiten que líderes populistas, ¿no es cierto?, incluso puedan llegar a gobernar los países, entendiendo que estamos en un proceso de vacunación que ya comenzó, que tiene un periodo de tiempo, ¿no?, y que sobre ese proceso, o sea, yo todavía sigo escuchando gente que me dice, oye, pero no tendrá, qué sé yo, efectos en tal o cual situación, es decir, ya teorías conspirativas, es que me van a instalar un chip, es que mira, he escuchado tanto que siento que justamente con mayor razón en el mundo en que estamos, es que ese periodismo que tú señalas, Claudia, con rigor, con datos, con hechos, ¿no? Es tan importante en estas horas. ¿Te parece que vayamos a una pausa, Gerson del Río? Me parece. Vamos a saludar entonces a nuestros auspiciadores. Estudiar en la Universidad Austral de Chile es ser parte de un proceso de formación de personas y profesionales integrales que contribuyen al bienestar social. ¿Qué esperas para ser parte del Austral? Más información en uach.cl. Y con FEX, FEX, ponemos todo tu negocio en movimiento, despachamos punto a punto, retiramos compras, trasladamos muebles y objetos y realizamos despachos de última milla. Mueve tu negocio con FEX, la app del flete, servicio disponible en la región metropolitana. Cámbiate ya a la fibra óptica de Mundo y vive la verdadera experiencia en simetría. 600 megas de fibra simétrica más televisión HD por 28.690 pesos los primeros 12 meses o disfruta de sus planes de fibra de 300, 600 o 1000 megas simétricos al precio justo. Contrata ya ingresando en tumundo.cl o llamando al 600-9100-900 y comienza a vivir el poder de la fibra simétrica solo en Mundo, al alcance de todos. Y súmate a las más de 2.500 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com. Ahora acumula millas Latam Paz en los peajes de Ruta del Maipo usando tu tag de cualquier autopista. Infórmate en rutamaipo.cl, Ruta del Maipo, ISA Intervial, conexiones que inspiran. Ya volvemos. En ADN transformamos la Pauta B para entender esta nueva realidad. Ya regresa la Pauta B en tiempos del coronavirus.
Solo por ADN 91.7. Hablamos con la verdad. A partir de este momento en ADN, Karen Yanine te dice, corre por tu vida. Y yo que tú le haría caso porque ella sabe. Una de las mejores terapias y medicinas de vida es el contacto con la naturaleza y eso lo sabemos bien. Salir a los cerros y a la montaña ayuda a ver la vida con optimismo. Fomenta la capacidad de resolver problemas, reduce la fatiga mental, nos invita a pensar con mayor claridad. El aire más puro descontamina nuestros pulmones. Estar en contacto con la naturaleza consigue eliminar malos hábitos psicológicos. Ahuyentamos estrés, ansiedad, miedos, incertidumbres. Hay más integración social al subir con familiares o amigos. El sol al aire libre hará que disminuya la presión arterial de tu cuerpo. Los cerros y montañas te hacen apreciar la vida. Caminar por estos senderos te conecta con el aquí y con el ahora. Te invitan a caminar sin prisa, pero sin pausa. A disfrutar de los olores, colores, a respirar la vida, a moverte, disfrutar y mirar el entorno con más introspección y más amor. Sube con nosotros, sube con Corre por tu Vida. Cada sábado, Karen Yanine te dice en ADN, corre por tu vida. 1 hora de entrenamiento personal para conseguir todos tus objetivos deportivos. Te esperamos de 9 a 10 de la mañana en la 91.7. ADN, actualidad, deportes, noticias. ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? Saber que la conectividad abre oportunidades. Y por lejos que estés, también mereces progresar. Mundo Pacífico hoy es mundo. Y nuestro propósito es acercar la fibra óptica a todas las personas. A precio justo. Fibra simétrica de 600 megas, más TV HD, 28,690 pesos por 12 meses. Contrata llamando al 600 9100 900. Bases en www.tumundo.cl. Mundo, al alcance de todos. La Universidad Austral de Chile cumple 66 años y tenemos mucho por qué celebrar. Estamos dentro de las mejores universidades del país, con campus y sedes en todo el sur de Chile. Somos una universidad sin fines de lucro, donde el foco está en nuestros estudiantes. El 80% de ellos cuenta con beneficios del Estado y reciben una formación integral. Entra en admisión.watch.cl y conoce todo lo que tenemos para ti. ¿Y tú, qué esperas para ser parte del Austral? En Talana, contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.500 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com. ¿Me pueden despachar de inmediato las cajas de mercadería? ¿Aló? Sí, claro. Se la mando en un FedEx. En 30 minutos despachamos su pedido. Con FedEx, ponemos tu negocio en movimiento. Despachamos punto a punto. Retiramos compras, trasladamos muebles y objetos y realizamos despachos de última milla. Agiliza tu negocio con FedEx. Solo debes bajar la app FedEx, indicar origen y destino y elegir el tipo de vehículo que necesitas. Mueve tu negocio con FedEx, la app del flete. Servicio disponible región metropolitana. Las puertas están abiertas en Distrito Argentino, Avenida Las Condes, 11.271, Paseo San Damián. Distrito Argentino. La ropa que siempre soñaste está aquí, por fin en Chile. Distrito Argentino. Visítanos de lunes a viernes, de 10 a 22 horas en Distrito Argentino. Advertencia. Aquí tienen ropa para volar. Miles de prendas, miles de sueños en un cielo infinito de ropa. Distrito Argentino, Avenida Las Condes, 11.271, Paseo San Damián. Todo lo demás es poesía. Ay, ay, ay. Oye, ¿por qué tan nervioso? Es que controlar la asistencia de los trabajadores en la empresa es cada vez más difícil. A veces no pagamos lo que corresponde y tenemos muchas veces que reliquidar. Los cierres de mes son una tortura. Ah, es que tú no usas GeoVictoria. ¿Y qué es GeoVictoria? Es un sistema de gestión y control de asistencia online donde puedo registrar la asistencia de diferentes formas, saber en tiempo real si llegaron o no y me ayudan en todo. Además, pago solo por lo que uso. ¡Qué mejor, po! Entra a geovictoria.com y compruébalo por ti mismo. Dicen que el 2020 es un año para olvidar. Pero ¿cómo podemos olvidar que cambiaste el traje formal por las reuniones en pijama? O que viendo videos aprendiste a cocinar, tejer y hasta tocar guitarra. El 2020 no es un año para olvidar, es un año para aprender y dar gracias. En Itaú aprendimos a ser más digitales, para ser más personales. Chile, el 2021 nos espera. Itaú, hecho para ti.
Hola, hija, ¿cómo Hola, estás? mamita. ¿Y hiciste lo que me dijiste el otro día? ¿Lo del depa en San Joaquín? Ajá. Sí, es perfecto. Qué bueno. Está cerca del metro Rodrigo de Araya, del súper, tiene mucho equipamiento. Y como lo quiero arrendar, el dividendo se paga solo. Buenísimo. Además, puedo pagar el pie hasta en 18 cuotas flexibles. ¿Viste? Lo mejor era invertir. Conoce el nuevo proyecto Pintor Chicarelli 2 en San Joaquín de Maestra Inmobiliaria. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, equipados con todo lo que necesitas en una ubicación privilegiada. Entra a maestra.cl, reserva online y te asesoraremos en todo el proceso. Maestra, creamos espacios para que vivas mejor. Porque todo comienza en tu ADN. Levántate junto a la primera edición de ADN Hoy y la conducción de Francisco Sugarré, Grace Albornoz y Leonardo Honores. ADN Hoy, primera edición. Todo lo que debes saber está desde las 6 de la mañana en la 91.7. ADN. Hablamos con la verdad. ADN 91.7. Hablamos con la verdad. Ya estamos de regreso. Tenemos ahí una conversación en nuestro chat, una pequeña infidencia. ¿De qué vamos a seguir conversando? Pero parece que se impone el tema presidencial y los matinales. ¿Qué relación hay entre lo presidencial y los matinales, Claudia? Te lancé la pelota. No, sí, ya sé, pero no, es que solo se me vino a la cabeza una entrevista que me tocó hacerle hace poco a un dirigente joven, muy habiloso del Frente Amplio, Noam Titelman, que en su descripción, porque él estudia en Londres, ¿no? En su descripción de la política, él habla de un fenómeno que se llama la farandulización de la política. Entonces, cuando tú me juntas estos temas de el rol de los políticos en los matinales, que ya es como pan de cada día, más el tema presidencial y este festival de candidatos que estamos teniendo, no sé por qué se me piensa la palabra farandulización de la política. Eso era una cosa del instructivo por los matinales. La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados acordó algunas medidas. Ya son medidas disciplinarias que van a ser aplicadas, y multas, que esas medidas son unas multas de hasta un 7% de la dieta parlamentaria. Y yo me pregunto sinceramente, con el nivel de sueldo que ganan los parlamentarios, hay casos en que puede ser un 3% y un 5%, ya, entre 5, 7. ¿Realmente el costo para ellos es más alto pagar la multa o seguir yendo al matinal? O sea, ¿cuál es ¿van a desincentivar? Sí, es que quiero entender bien cuál es la argumentación en términos de que los parlamentarios, que por de pronto reciben unos sueldos bastante importantes, ¿no? Y sobre todo comparados con otros parlamentos del mundo, van a los matinales y en lugar de estar haciendo su pega como parlamentario, van ahí a hacer otra pega, que en el fondo es, unos dirán, no, lo que pasa es que es la manera de comunicar mejor a la gente, ya, pero hay algunos que se pegan la tanda completa y algunos están franjeados, ¿o no, Gerson? Sí, mira, específicamente esto lo estableció la Comisión de Ética que acordó estas medidas. Básicamente refería a la ausencia prolongada de alguna sesión o que no cumplan con sus deberes de votar o de informar en la sala para participar en programas de televisión o de radio. Desde ya acá los liberamos, no se preocupen. Pero claro, tiene que ver básicamente con estar en programas de televisión mientras se discuten cosas importantes, que es básicamente su pega. Bueno, que es lo que siempre ha dicho Pamela Giles, ella siempre ella siempre se encarga de destacar aquello que mientras ella está en la sala, están los parlamentarios, claro, porque no la invitan a los matinales, uno dirá, pero de verdad que tiene una cuota de razón, ¿o no? Claro, pero más allá de lo que diga ella, digo que esto es un fenómeno que todo el mundo puede apreciar muy fácilmente. Y el problema que se produce con lo que tú planteas a propósito de qué significa para ellos, si es doloroso y efectivo una medida disciplinaria como esta, bueno, ahí está la duda, evidentemente, y también está el tema de la doble publicidad. Porque mientras está, supongamos, un político sacando provecho inapropiado en un programa de televisión, por distintas razones o en otros medios, y se le sanciona, vuelve a ser tema de discusión. Es un poco lo que pasó con el asesor y pareja de Pamela Giles, digamos. Todo el mundo lo cuestionaba, pero en el fondo logró totalmente su objetivo comunicacional. Entonces ese es el problema, el arma de doble filo con estas medidas. Ya, pero entendamos ahora, entonces... en el sentido, claro, a todo el mundo le encuentra razón, o sea, le hace sentido una medida disciplinaria para gente que no está haciendo su pega, está en otro lado, está sacando provecho comunicacional, claro,
pero en la efectividad es donde queda la duda. Sí, pero veámoslo esto en el contexto de del Festival de Candidaturas Presidenciales, Claudia. Solo una cosa previa, pero me llama tanto la atención lo siguiente, como parte de las contradicciones. El Congreso de la República de Chile marca, ¿cuánto, Gerson? ¿3% en las encuestas? ¿O Sí, estoy siendo por ahí. generosa? ¿Ya? Es decir, hay una distancia y una mala evaluación de la ciudadanía respecto de sus parlamentarios, diputados y senadores. Y no entiendo por qué, porque la televisión funciona con criterios de buena venta, digamos, ¿por qué hoy día son tan cotizados los políticos y los matinales? Como que no logro hacer el cruce entre un mundo parlamentario con poca legitimidad o poca aprobación de la ciudadanía, que le da poco valor, frente a matinales que los quieren tener, como dices tú, Mirna, la tanda completa. Entonces no logro hacer el clic de por qué enganchan, como que no... O sea, ¿pero por qué enganchan los matinales, dices tú? Con una clase política que está tan desvalorizada. Bueno, porque, a ver, porque los matinales desde que comenzó el estallido social, desde que comenzó el estallido social, los matinales se pegaron un giro porque entendieron que ya no podían seguir hablando de cuestiones banales, ¿no? Y que había que hacerse cargo de lo que estaba pasando en el país. Y desde ahí, entonces, hicieron esto de empezar a llamar a distintos parlamentarios, ¿no? A veces unos con mayor diversidad que otros, o sea, algunos canales con mayor diversidad y otros que definitivamente sin ninguna diversidad. Pero lo que quiero, y por eso digo la crítica ahí que hace Pamela Giles, porque, bueno, independiente de lo que ella represente para muchos, evidentemente que ella no la invitan a los matinales, ¿no? Entonces ella siempre criticaba o ha criticado que mientras ella está en la sala discutiendo los proyectos de ley, sus compañeros se están paseando por los distintos matinales, pero no son solo los parlamentarios, porque acá viene, y aquí linkeo con el tema presidencial. Todo candidato presidencial sabe que en la medida que más aparezca en un matinal, va a tener evidentemente mayor visibilidad. El matinal es una tremenda vitrina. Es de los programas, digamos, que yo diría que mantienen, logran la sobrevivencia de una industria televisiva tremendamente golpeada también, ¿no? Y por lo tanto, estar en un matinal es un must para un político. Recuerdo perfectamente cuando, bueno, Joaquín Lavín participaba activamente, ¿no? Sobre todo en el matinal de Canal 13, junto a Pancho Vidal, y Daniel Jadue lo criticaba mucho, porque decía, bueno, el candidato que los matinales levantan, pero también después, también él empezó a ser llamado, no digo a estar necesariamente dentro del matinal. Como panelista estable. Como panelista estable, pero bueno, pero a ver, no sé si es por el matinal o no, el hecho es que también Daniel Jadue comenzó a subir en las encuestas. Entonces, el asunto es que aquí hay una relación que es un poquito como, ¿cómo llamarla? Como un poquito perversa, ¿no? Y también cuando tú dices de que del 2%, si es que el 3% tiene el Congreso, eso, fíjate, igual va en contradicción con lo que puede obtener, por ejemplo, un parlamentario en una elección. O sea, Giorgio Jackson, por de pronto, que obtuvo una tremenda mayoría a nivel nacional. Entonces ahí yo haría la separación entre la persona como tal y el cómo decir el contenedor, en este caso el Congreso como tal, ¿no? Entonces son esas las contradicciones que yo creo que es importante señalar. Yo no sé si tenemos tiempo, chiquillos, pero está la noticia que ayer publicaba el diario La Segunda en portada, y es la aparición de Paola Narváez, la que fuera vocera de gobierno de la presidenta Bachelet en su segundo periodo, y que titula La Segunda: Bachelet apoya a Narváez como presidenciable del Partido Socialista. ¿Cómo lo ven? Claudia. Gerson. Yo no lo veo. ¿No lo ves? A ver, no, es muy reciente. Yo creo que Gerson habla de eso es seriedad. Me gustó, porque la verdad es que es una imagen que se nos aparece repentinamente. A ver, nadie duda hoy día en el mundo de la política, de la academia, que la elección más importante, y no nos perdamos un segundo, es la elección de la Convención Constitucional. Hasta el propio Joaquín Lavín dijo: la elección de la constituyente es mucho más relevante que la elección de la próxima elección presidencial. Exactamente. O sea, no hay duda en eso, ¿ya? Entonces, cuando nos lleven a todos nosotros y nos pongan la pelota en la presidencial, sepan que eso se llama una pichanga, y que el verdadero mundial se está jugando en la Convención Constitucional, en nuestra discusión sobre la casa común. Ese es lo relevante. Pero ya, vamos a la pichanga. En la pichanga tenemos
una derecha que tiene, a esta altura, no sé, 7 candidatos. A mí me sorprende mucho la irrupción sorprendente de Sebastián Sichel, que aparece en la última encuesta CADEM liderando la encuesta. Me deja súper descolocada y me genera demasiadas preguntas. Yo tengo algunas mira tú qué casualidad. ¿Ya? Podemos hablar de eso, pero sí, claro. Nuestro querido columnista que está siempre en ADN, Callis, decía el fin de semana, Axel cuando Callis. Exacto, él dice, cuando un sector político tiene tantos candidatos que no tiene ninguno. Me pareció muy acertada su frase. Claro. Sí. Y vamos a la izquierda y la centroizquierda. La izquierda tiene un candidato instalado que se llama Daniel Jadwe y que tiene hasta el minuto un nicho súper claro. Esa izquierda, tipo Partido Socialista, que uno la ve sin proyecto, sin propuesta, súper perdida en su propia hábitat, que está levantando una candidatura como José Miguel Insulza, que él siempre ha sido candidato, convengámoslo, o Álvaro Elizalde, que lo está levantando desde el voluntarismo, un sector del Partido Socialista. A mí me llama la atención que el bacheletismo y la propia Michelle Bachelet haya tomado la decisión de bajar a la cancha y a esta pichanga y ponga su rúbrica en una candidatura como la de Paula Narváez. No sé si ella quiere, no sé si es serio, pero me parece que hay una conversación interesante que recoge un sentir ciudadano, porque Bachelet, con todo lo lejos que pueda estar, siempre ha tenido muy buen olfato del pulso de la sociedad, así como lo tiene Joaquín Lavín. Y ella, lo que dice la propuesta de Narváez, dice, nunca más sin nosotras. Y en un país y en un mundo donde la presencia femenina está siendo un tema clave en la conversación política y social del país, no deja de llamarme la atención ese guiño de un rostro nuevo, que sabe de política, que tiene el padrinazgo de una persona como Bachelet. No me parece, o sea, digo, como que lo miraría en serio. Totalmente. Yo también, fíjate que yo dejaría de cantar esa noticia o esa información, porque además ella es asesora de las Naciones Unidas. Entonces, mientras esté en ese cargo, yo entiendo que aparentemente no puede dar entrevistas. Por lo tanto, lo dejaría de cantar por ahí. Me parece interesante el punto que tú planteas, Claudia. Quiero solamente decir que también me llama la atención la encuesta CADEM, cuando ayer nos muestra que Sebastián Sichel es el candidato de la centro-derecha con mejor imagen pública entre el total de la opinión pública, ¿no? Con un 70%, pero también habla respecto del sector, como le iría en una primaria. ¿Pero por qué digo esto? Mira, Independiente no quiero desacreditar ni nada, pero dato duro. La CADEM no forma parte de la Asociación de Investigación de Mercado y Opinión Pública, que es una entidad llamada AIM, que tiene, entre otras cosas, un consejo de ética, criterios metodológicos, es decir, que reúne a las principales encuestadoras de Chile. Estoy hablando de las más importantes, ¿no es cierto?, junto con, por ejemplo, Pulso, Criteria, Activa Research, etcétera. Es decir, todas aquellas, tuinfluyes.com, en fin, todas aquellas encuestas con las que nos guiamos más o menos para tomarle el pulso a lo que está pasando. Y en esta ficha técnica respecto de las presidenciales del sector, fíjense ustedes que de un total de 1.026 casos, dicen ellos que 327 votarían en una primaria en Chile Vamos. Y lo que yo ayer reporteaba con expertos de encuestólogos, decían, tú puedes hacer una proyección de estas características con 327 casos. Algunos me decían, poco serio. Si esto es o no una operación comunicacional, otros dirán política, después aparece en la segunda, lo que ustedes digan, bueno, hagan ustedes el link si quieren. Pero yo creo que es importante establecer cuando tú tienes una encuesta que de la nada es como sacar un conejo del ¿no es cierto?, del gorro o del sombrero del mago. ¡Pum! De repente aparece Sebastián Sichel. Si le va a ir bien o no, no sabemos. Lo que yo digo es el dato duro. Se puede extrapolar con estos 327 casos, los que saben de encuestas dicen que no es serio. Vamos a ver. Pero solo una cosa, perdona Jesús, te paso, solo una cosa, no nos hagamos trampa en el solitario, ¿ya? Todos los candidatos presidenciales de las últimas 3 décadas han salido de las encuestas. Michelle Bachelet es una candidata que se impuso, a pesar, en ese tiempo el candidato iba a ser José Miguel Insulza, no nos olvidemos, primer gobierno. Claro. Bajo el gobierno de Lagos. ¿Y qué fue lo que impuso a Michelle Bachelet como la candidata de segundo centro-izquierda cuando era ministra de Defensa? Las encuestas. ¿Por qué razón el Partido Socialista en la última elección dejó caer a un hombre que cristalizaba un pensamiento como Ricardo Lagos? No, solamente digo que el Partido Socialista le haya dado la espalda a un liderazgo como el de Lagos, que fue las encuestas, porque Alejandro Guillén marcaba mejor. Entonces, esta
tiranía que a veces pueden ejercer las encuestas, es parte de la política. ¿Tú crees que hoy día Daniel Jadwe es una posibilidad? ¿Por qué? Porque está marcando las encuestas. Pamela Giles, ¿por qué? Porque está marcando las encuestas. Entonces, no nos hagamos los lindos en el sentido de decir, así funciona la política. Sí. Lamentable o favorablemente. Totalmente. Pero ese es el dato. Sí, yo quiero solamente, me faltó un dato nomás, perdona Gerson, es que cuando tú tienes un número de casos tan chico, el margen de error es muy alto. O sea, estamos hablando de que las encuestas en general se manejan en un margen de error máximo de 3%, por ahí. Cuando tú tienes una muestra de esta naturaleza, cuando tú dices que extrapolas de estos 327 casos, ¿no es cierto?, ¿cuál sería la proyección de una primaria en la centro derecha? Estamos hablando de un margen de error del 7%. O sea, imagínense ustedes, un 7% es demasiado, para permitirse, digamos, ¿no es cierto?, una proyección de estas características. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, chiquillos. Señoras y señores, hemos llegado al final de esta llegado al final. pauta B. Gerson, perdona, pero no te nosotros preocupes, yo me entretengo mucho escuchando. ¿Sabes por qué? Les voy a decir porque hoy día pasa algo muy importante en la Argentina. Sí, en la empezaron a discusión vacunar. del rol de... No solo Y el eso, tema del hoy día aborto. también es la discusión del aborto. Entonces el rol de las mujeres en la discusión de lo político, de lo social, es importante. Y hoy día Mirna y yo... Exacto, nos tomamos un pauta poquito B. más, sí. Pero te queremos mucho. Siempre hablamos más en todo caso, ¿eh? Siempre hablamos más la mujer. Ya, buenas